Agenda Vital. Cuidando la salud. Bueno, las lesiones deportivas son las 3:28 de la tarde. Es el tema que nos ocupa en esta primera parte del programa. Se entiende por lesiones deportivas, en todo caso, cualquier daño que se le haga al organismo. Ese daño puede ser tanto físico como psicológico, hay que decirlo. ¿Y de qué manera ocurre? Bueno, practicando una actividad deportiva, ocasionando lesión e incluso discapacidad. Hemos invitado el día de hoy a Eti Ociel, médico cirujano, especialista en medicina física de rehabilitación y medicina deportiva, precisamente para explorar este tema crucial para atletas y entusiastas del deporte, porque Eti, con su vasta experiencia, nos va a guiar a través de los procesos, los desafíos y las innovaciones que permiten a los deportistas volver al ruedo con fuerza y seguridad luego de sufrir una lesión deportiva. Y siempre es un placer recibirte, Eti. Bienvenida a Agenda Éxitos. Hola, Luani, encantada de estar aquí con ustedes esta tarde. Y bienvenida, Eti, ¿cómo estás? Hola, Unai. Te saludo por aquí, ¿cómo estás? Bueno, quiero ponerlo en perspectiva positiva. ¿Qué Muy significa? Bien. Si una persona se lesiona, entre comillas, no es que está sufriendo. Uh-huh. Porque si tú te lesionas por practicar un deporte, es porque estás moviendo el cuerpo. Claro, cosa que es buena. Cosa que es buena y positiva. Exacto. ¿Okay? El tema es que, bueno, que si no hay un balance entre la carga de entrenamiento, Uh-huh. la carga de descanso y escuchar a nuestro cuerpo, pues entonces, pongamos que desde el punto de vista musculoesquelético, las fibras se desordenan o se inflaman o ellas mismas no terminan de regenerarse, porque Dios nos hace tan perfectos que cualquier injuria que tiene el cuerpo, nosotros mismos estamos diseñados para identificarla, mandar las sustancias necesarias para que eso se comience a regenerar y resolverlo. Qué maravilla el cuerpo humano, sin duda. Solamente que hay momentos, a ver. Sí, no, te quería preguntar, porque a veces entonces esa lesión, por pequeña que sea, y a sabiendas de que nos vamos a recuperar, a veces nos da miedo y entonces nos autolimitamos porque pensamos que va a ser peor, ¿no? O sea, porque porque duele mucho y entonces, y sobre todo los hombres que somos muy cobardes para los dolores, a lo mejor tendemos a, retraernos y evitar la práctica o evitar un movimiento determinado porque pensamos que nos vamos a volver a lesionar. Correcto, y ahí está lo primero, entender e identificar si estás lesionado o lesionada, ¿ok? Uh-huh. Y aquí yo lo digo muy fácil, 10 días. O sea, 10 dedos, okay. 10 días. Okay. Si tú tienes más de 10 días con un dolor musculoesquelético, que se ha hecho más intenso con el paso del tiempo, que no aparece solo en la práctica deportiva, sino en actividades de vida diaria. Por ejemplo, bajar y subir las escaleras, ¿ok? Que ya te automedicaste con un montón de cosas que se consiguen aquí en la farmacia sin récipe médico. Que ya te sobaste con Parcheleón, baba de caracol, Big Vaporub y todas esas cosas. Todas esas cosas. Ajá. Y no se te ha quitado. Eso definitivamente es una lesión y es el momento clave para ir a consulta. Y también yo lo he dicho muchas veces, nosotros, incluyéndome, nos creemos superhombres y supermujeres y decimos, no es nada. Ajá. No se me va a quitar. Y sigues dándole a la bicicleta, correcto. Sigues dándole a los patines, correcto. Sigues dando a las máquinas en el correcto. gimnasio. O sea, prefiero la salida fácil, no baños de calor y frío, me pongo... Es 10 días es el momento clave para mí desde el punto de vista de consulta para sacarte más rápido de ahí. Ok, entonces, pero si no le pones atención a eso, si no vas al especialista, Eti, y como te decía, sigues haciendo ejercicio, sigues diciendo, no, mira, esto no es nada, eso se me va a quitar solo, ¿qué puede ocurrir? Gracias porque me llenan mi consulta de gente. Ajá, ¿ves? Todo el mundo va para la consulta de Eti. Sigan esperando, eso es bueno para mí. Ajá. ¿Qué sucede? Que el daño se hace cada vez, o sea, digamos que la desorganización en las fibras es cada vez mayor. Claro. Y el tejido, que es un tejido normalmente muy oxigenado, muy lleno de capilares, se va haciendo un tejido hipóxico y un tejido que responde menos a las señales que manda el cerebro. Porque el cerebro, todo lo que está crónicamente inflamado le pasa por encima. Ya no lo regenera. Claro. Entonces el punto está, y es como el principio de la medicina regenerativa, en qué herramientas tengo yo para volver a inflamar ese tejido desde el punto de vista positivo para que el cerebro identifique localmente lo que está pasando ahí y lo regenere. Muy bien. Uno ve, por ejemplo, Unai, y lo conversábamos el otro día, Sí. futbolistas, por ejemplo,
Y uno se pregunta, ¿pero cómo hacen para rehabilitar tan rápidamente a esos futbolistas si uno ve que tienen una caída terrible o que chocan con otro digamos, del equipo contrario y pareciera que de allí no se van a parar y sin embargo en el próximo juego probablemente estén? Sí, tenemos herramientas, existen en el país. Existimos primero profesionales que nos dedicamos a eso. Segundo, tenemos las herramientas acá, o sea, aquí hay industria. Parece que no, pero sí hay. Claro, aquí hay de todo, Eti. Exacto. Y tres, bueno, ahí estás tocando un punto clave que lo hablaste en la intro y son las lesiones psicológicas. ¿Qué pasa? Que ese futbolista, su vida económica depende de si se para o no. Y él faltar a un partido implica millones de dólares que deja de percibir él, deja de percibir el equipo y así sucesivamente esa cadena. Entonces también hay una presión ahí que a veces puede ser positiva, pero que a veces puede ser negativa. Y entonces tenemos un montón de atletas, gimnastas, ¿sabes? Que es conocido, que siguieron entrenando con la lesión y bueno, se terminaron causando un daño más a largo plazo. Por ejemplo, Yulimar, nuestra Yulimar. Por ejemplo, Yulimar. Que yo no desconozco los detalles precisos de ella, pero yo estoy clara, porque yo trato tendones de Aquiles todo el tiempo en el consultorio, que eso no le empezó de la nada, eso no le pasó de la nada. Ella fue acumulando dolor, a lo mejor quiso dejarlo un poco de lado, ojo, sin juicios, escuchamos y no juzgamos. Claro. Lo fue dejando de lado porque, se está riendo ya, porque quería competir, tenía sus olimpiadas, ¿verdad? Sí, y mira lo que le pasó una semana antes. Sí, lamentándolo mucho. Y por eso vamos a dejar al aire, Eti, una pregunta, porque tenemos que hacer el corte de esta hora, son las 3:35 de la tarde. ¿Cuáles son las principales lesiones? Y aparte de esos 10 días que tú dices que hay que observar ese dolorcito que no te deja y que no responde a ninguna de las medicinas que se pueden conseguir en la farmacia sin un récipe. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son esas lesiones y qué hay que hacer? Pero eso será luego de esta pausa. Vamos a escuchar la información actualizada a esta hora y regresamos en breve con más de la recuperación post-lesiones deportivas de la mano de Eti Ociel, médico cirujano especialista en medicina física de rehabilitación y medicina deportiva. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Bueno, y en publicidad te quiero hablar de Chang'an, porque bueno, estás cansado de esperar. Bueno, en Chang'an, tu nuevo vehículo está listo para ti. Así que olvídate de largas listas de espera. Visita hoy mismo cualquiera de nuestros 12 concesionarios a nivel nacional y llévate a casa el Chang'an de tus sueños. Disponibilidad inmediata para que disfrutes la vida desde ya. Chang'an Venezuela, hechos para ti. Agenda Vital. Cuidando la salud. Son las 3 Bueno, seguimos conversando en Agenda de Éxitos con Eti Ociel, médico cirujano, especialista en medicina física y en rehabilitación, también en medicina deportiva. Y estamos hablando acerca de la recuperación post-lesiones. Y dejaba venir una interrogante relativa a, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer una vez que una persona se lesiona? ¿Qué tanto tenemos que recuperarnos? ¿Cuánto es el tema del tiempo? ¿Cuánto es el tema, o cómo es el tema de los medicamentos que debemos o no debemos ingerir para lograr una no solamente rápida, sino real y efectiva recuperación de esa parte de nuestro cuerpo? Y quería agregar algo más. Hay veces la lesión, Albany hablaba, por ejemplo, de un choque con otro jugador de fútbol, pero eso es algo fortuito, vas en la bicicleta y te caes, o no sé, tuviste una mala pisada. Pero a veces ocurre también que es por estar haciendo mal un ejercicio, por no practicar, por no estar utilizando la técnica correcta, que le damos y le damos y le damos y terminamos por lesionarnos ese órgano, esa pierna, ese brazo, la espalda, la cadera, el abdomen, yo qué sé, tantas partes del cuerpo que pudiéramos lesionarnos. ¿Qué hacer también en esos casos, Joti? Mira, fíjate, lo primero es venir a consulta. Porque si al carro se le prende una luz en el tablero, ¿tú a dónde lo llevas? Al mecánico. Claro. Bueno, si tu cuerpo te está dando cambios de luces de que hay algo que te duele, una rodilla, un tobillo, pues vamos al médico especialista para que te canalice y te oriente qué vas a hacer. Desde el punto de vista de medicamentos, fíjate que es una pregunta interesante porque el ejercicio como tal es una inflamación sistémica. Cuando nosotros entrenamos, cuando nosotros hacemos ejercicio, los músculos se inflaman, los tendones también. Entonces, esa es la señal que tiene el cuerpo para seguir creciendo desde el punto de vista muscular y esquelético. Entonces, si tú te tomas un antiinflamatorio, estás frenando el proceso natural que tiene, otra vez, nuestro cuerpo para responder al ejercicio. Entonces, sí es verdad que si tienes un dolor muy, muy agudo y muy, muy limitante, tú puedes tomar, mejor que un antiinflamatorio, un analgésico. Ok. Que disminuye el dolor. Hay moléculas simples como acetaminofén que están subvaloradas, pero en realidad funcionan muy bien para el tema del dolor. Tú te puedes, o sea, hasta que vengas a consulta, te tomas un acetaminofén, modulas el dolor y yo te veo en consulta. ¿Qué sucede? Que si llegas muy medicado a mi consulta, también está enmascarado lo que tienes porque Claro. te tomaste algo y entonces no sé exactamente cuánto te duele o si es real o no es real. Desde el punto de vista de localización, bueno, dependiendo del deporte que practiques, porque en principio los nadadores lesionan más miembro superior. Ajá. Y los corredores, por ejemplo, lesionan más miembros inferiores. Claro. Entonces, eso hay que también como personalizarlo. ¿Sí? No quiere decir que un nadador no le pueda doler una rodilla. Por ejemplo, a los pechistas le duelen las rodillas, pero porque el mecanismo, que es lo que estaba hablando Unai, de repetición de una patada con la cadera rotada hacia adentro y las rodillas también, lesiona la parte interna de la rodilla. Entonces, a un pechista se le lesiona la rodilla.
siendo el nadador. ¿Ok? Ujú. Entonces es como tener presente lo que es todo lo que es que dice el libro y lo que no dice el libro también. Eso que no dice el libro se consigue con la experiencia. Y con pensar un poquito fuera de la caja y con hacer un diagnóstico correcto. Nosotros tenemos herramientas en el consultorio desde el punto de vista de imagen, por ejemplo, el eco musculoesquelético, una ecografía musculoesquelética, que es el mismo traductor que se usa para ver a los bebés, ¿verdad? Ujú. Pero se pone en músculos, tendones y huesos y yo puedo rápidamente corroborar lo que yo vi en la clínica, o sea, con maniobras en el consultorio, lo corroboro con el eco y entonces ya sé exactamente qué tienes y dónde lo tienes. Ujú. Y entonces voy a usar herramientas de medicina regenerativa para tratarte ahí. Una de ellas se llama ondas de choque, es parte de lo que yo uso en el consultorio. Esto es una herramienta espectacular para tratar lesiones que queden regeneradas a largo plazo y rápido. ¿Y en Era qué lo- consiste Bueno, fíjate, ese tipo de Básicamente tratamiento? es estimular la inflamación Ajá. nuevamente para que el cerebro entienda que tiene que regenerar eso. Ok. Que se convirtió de inflamación aguda a crónica y yo te lo vuelvo a pasar a inflamación aguda, Ujú. ¿ok? Y el cerebro solito lo regenera. Y eso no duele mucho, Eti. Bueno, ahorita No es muy doloroso. la tecnología que tenemos actualmente en el país, porque sí hay, duele mucho menos de lo que tú te estás imaginando, que eran los aparatos esos grandísimos que había antes. Ujú. Eso se ha modernizado muchísimo y es bien tolerado. Es bien tolerado. De todas maneras, hay que generar un poquito de dolor para tratar una lesión. O sea, nosotros tratamos dolor con dolor. A lo largo de la historia, si tú buscas los mecanismos que tiene la medicina deportiva para tratar lesiones, todas incluyen un poquito de dolor. ¿Y cuál es la razón? ¿Tratar dolor con dolor? ¿Por Sí, qué? porque forma parte del mecanismo de compuerta que tenemos cerebralmente Ajá. para estimular los nociceptores. O sea, eso es como un tema para otra Ujú. entrevista un poco más Ok. profunda, pero en general forma parte del ciclo de que el cerebro entienda que eso está inflamado, que está doloroso y entonces yo vuelvo a prender como una lucecita ahí para que él mande las sustancias necesarias para tratarlo. Y el dolor es como Como que parte despiertas el cerebro, Exacto, despiertas el dolor para exacto. que el cerebro actúe El de dolor nuevo local, y profundice. pero también el mapa del dolor arriba en la cabeza. Claro. Qué Ujú. increíble, qué Sí. increíble. Eso es parte de las terapias y, digamos, tratamientos que hoy en día existen para tratar las lesiones. ¿Cuáles son las lesiones más comunes? ¿Quiénes las sufren más? Me refiero hombres o mujeres o independientemente del género, es igual el tema de las lesiones. No, yo diría que es igual. Lo que sí diferencia es el tipo de deporte que practicas. Ujú. Claro, y siempre habrá los más peligrosos, obviamente. Pues. Bueno, claro, obviamente que hay, por ejemplo, un jugador de fútbol americano Ujú. tiene doble, tiene la lesión por contacto, que era la que tú comentabas Sí. inicialmente, y tiene la lesión por sobreuso, que es la que nombró Unai ahora. Ujú. De un movimiento repetitivo, a lo mejor tiene un gesto deportivo no tan pulido, una técnica que no está editada, y entonces se daña una estructura, pero Sí. por hacer el movimiento muchas veces. Claro. Pasa claro. muchas veces con los tenistas, por ejemplo, el famoso codo de tenista, Sí, o con los correcto. golfistas, que muchas veces la cintura o las lumbares se le sienten molestias, no es tanto porque estén cargando mucho peso ni porque estén golpeándose con otra persona, porque son deportes como muy individuales, pero sí están haciendo mucho tiempo el mismo movimiento Claro. y eso termina generando lesión, ¿no? De ahí la importancia de tratar al atleta de forma integral. Es decir, para mí lo más fácil es quitar el dolor. Ujú. Listo, yo saco mis herramientas, te trato, te quité el dolor en 2-3 semanas. Pero ¿qué pasa con la fuerza, con la flexibilidad, con la potencia, con la forma o la técnica que tú tienes de agarrar la raqueta? Entonces, Ujú. todo eso también hay que verlo en el consultorio, porque si no, ese paciente va a volver. Y él no quiere volver, él quiere que tú lo cures y estar feliz practicando su deporte. En un país como el nuestro, el deporte es una válvula de escape Sí. que hay que seguir fomentando para nosotros poder tener paz mental. Sin lugar a dudas. Y hablando de paz mental, también la lesión puede ser psicológica. Si alguien ha tenido un accidente precisamente practicando su deporte, ya sea un deporte esporádico o ya un profesional, Eti, psicológicamente, de repente por el tema de no querer volver a sufrir el mismo dolor,
dejen de hacer ese deporte. ¿Tú qué recomiendas? Sí, fíjate que yo en esa área he tenido que estudiar, ya de graduada, después del posgrado, el otro posgrado, he tenido que estudiar extras, porque me quedé sin herramientas para poder manejar ese ámbito de mis pacientes, el ámbito emocional, Claro. el ámbito psicológico, porque el músculo más fuerte y más potente es el cerebro. Sin duda. Entonces, si no lo manejamos bien, tú puedes estar muy, muy bien desde el punto de vista físico, pero no vas a rendir tan bien. Entonces, y eso es una rama de la psicología, psicología deportiva, es importantísimo. Cuando yo me quedo nuevamente, siento que no lo puedo manejar con lo que tengo, refiero al paciente. Y tengo colegas a quienes les mando, le presento el caso, le digo, mira, te voy a mandar a esta paciente que tiene esto y esto y esto, necesito que me ayudes porque cada vez que va a lanzar un balón se bloquea mentalmente. Sí, a pesar de que ya no tiene la lesión en el músculo, pero está arriba. Entonces, eso también hay que apoyarlo. Alguien que haga equitación se cae del caballo, tiene un Correcto. accidente y Y está es real, muy asustado. es real. muy Mira Simone asustado. Biles, la gimnasta, Ujú. que estuvo bloqueada mucho tiempo. Sí. O hemos visto recientemente, por ejemplo, futbolistas que juegan como con una máscara y alguna oportunidad le escuchaba a un comentarista que era más por un tema de miedo, un tema más de protección emocional que de realmente que pudieran golpearle en la cara o en la nariz. O sea, había una combinación de las dos cosas. Se sentían como más protegidos, como con esa máscara, y entonces ya se arriesgaban a seguir jugando más, ¿no? También, o sea, evidentemente el miedo es un factor y el miedo al dolor es un factor determinante. Claro, y el miedo a perder la nariz por un segundo golpe Claro. directo también. Entonces, obviamente con la máscara, claro, para el jugador de fútbol estoy segura que no la quiere tener puesta, pero eso Claro. lo ayuda a fluir durante el tiempo después del golpe que recibió y bueno, a como integrarse más orgánico a la vuelta al ruedo. Así es. Con, Bueno, con los dolores, perdón, Albani, ocurre como a veces con los tratamientos de antibióticos, que, a ver, me mandan un tratamiento por 10 días, pero resulta que al cuarto día yo me siento bien, y entonces, bueno, a veces lo abandonamos porque o se nos olvida o lo dejamos así y es contraproducente. Con la recuperación de una lesión ocurre lo mismo. A lo mejor ya a los 10 días, a la semana ya me siento bien y quiero volver a practicar el deporte y no tienes que guardar a lo mejor las 3 semanas que te recomendaron o el mes que te recomendó el médico. ¿Cómo manejar eso? Me siento bien, pero todavía no debes practicar el deporte. Es una buena pregunta. El reposo no cura, el reposo pone en stand-by la lesión. mira, qué interesante. Lo voy a eso. repetir. Ajá. El O sea, reposo no cura. Si tú Ujú. estás realmente lesionado, eso está ahí. Ya los cambios estructurales se dieron. Claro. Lo que pasa es que no lo pones de manifiesto porque no activas el músculo o la articulación. Entonces, un atleta que es adicto al deporte de forma positiva, tú lo quieres de vuelta lo más rápido posible. Entonces, tú la primera semana lo diagnosticas, lo tratas y luego progresivamente, a medida que él va mejorando, lo vas soltando nuevamente. Debe ser de forma progresiva otra vez, Gradual, claro. mientras él se va sintiendo mejor, ¿ok? Y no es real pensar que un tejido se arregló en 5 días, ¿ok? El tiempo de regeneración de los músculos, los tendones, etcétera, es aproximadamente 12 semanas. Solamente que uno pone a sus pacientes antes, porque sabemos que necesitan esa válvula de escape. Lógicamente. Entonces, y también es buscar como el equilibrio de, bueno, ya estás mejor, ¿cuánto te duele del 0 al 10? 5, listo, vámonos. Probemos esta vez, pero vamos a probar con 10 minutos, no una hora Exacto, completa. Poco y así. a poco. Correcto. Muy bien, hasta que se rehabilita completamente. Bueno, @Eti, H intercalada Y, @Eti Ociel con Z, para que la busquen en su cuenta de Instagram. Allí comparte mucha Sí. información tan interesante como esta que nos acaba de compartir el día de hoy. Eti, mil gracias Un por gusto. acompañarnos. Eti Gracias, Ociel es Eti. médico cirujano, especialista en medicina física de rehabilitación y medicina deportiva. Son las 3:59. A la pausa y regresamos con más.